José, hablando sobre todo de tus cosas y tus cosas, que yo sé las de muchos años ya, Trabajando juntos, sí. currando contigo, pero tengo vacíos en los primeros tiempos. Claro. Siempre pregunto, más o menos hablamos de dónde sale el gusto por contar historias en lo audiovisual o por el gusto por la imagen, porque hay casos en los que, pues mira, yo me iba con mi padre, me dejaba su cámara y nos íbamos al monte a hacer fotos a los bichicos, o yo tal no sé qué, o a mí no había nada tal, o alguien que decía, yo lo que hacía era leer mucho y quería contar cosas de una manera o de otra. A ti... Antes de los estudios, o sea, antes de meternos en los estudios, ¿cómo empieza la cosa? ¿Tú qué necesidad tienes de coger una cámara o de contar algo, o no? Sí, no, pues es una de las cosas que siempre he tenido ahí. Encima mi padre sí era aficionado, tampoco tenía su tomavistas y con imágenes mías de cuando éramos críos, de tal. Tampoco eso lo usé mucho, lo he usado más después, o sea, lo he usado más, o he entendido lo que era. Sí, Y era que era en Super 8, me en imagino. Super 8, claro, grabas en cine ahí. Claro. Y bueno, pues eso, pues sí que había cierto... Pero realmente yo... O sea, yo siempre he sido un manitas de los trastos, siempre me ha gustado la foto, me ha gustado los aparatos, me ha gustado las cámaras sobre todo. Siempre me he llevado... Y de crío pues tuve una cámara prontito y en el pueblo pues era el que estaba ahí siempre... En Luco. En Luco, claro que sí. En Luco estaba siempre ahí con mi camarilla, bueno, siempre, pues cuando tocaba, que no... Y bueno, pero realmente cuando la cosa se puso seria fue cuando... Porque yo estudié mi GB, mi BUP, mi COU, pero no he sido nunca un estudiante terrible. Las ciencias y eso se me daban bien, matemáticas, físicas, tal, la lengua y las filosofías y demás se me daban peor. Y entonces siempre he tenido ese punto técnico, ¿sabes? Sí. Que ha sido favorable para los aparatos y para... Sí. Y entonces, como no era muy buen estudiante y mis padres eran maestros, a los que les tengo que agradecer todo, porque fueron Que no te los abandonaran, para empezar, que no te abandonaran en un río, ese mérito de esa gente, ojo, Eso ya dice bastante de ellos. No, pero también fue, o sea, de verdad fue como yo en BUP y COU pues no era el mejor y al ser mis padres maestros fueron ellos los que con mis habilidades y mis gustos técnicos Hay que orientar me esto. dijeron, oye, en vez de carrera, ¿qué tal un FP? ¿Te gustaría? Estuvimos mirando y entonces el rollo imagen y sonido fue como un descubrimiento de algo porque yo con mis padres, ya te digo, pues era como... estudiaba mi BUP y mis cosas, pero Ibas ya te digo, cumpliendo. iba cumpliendo, pero no era el mejor. Hasta que descubrí pues un poco el punto ese y de imagen y sonido. Había que irse a hacer un FP, yo hice COU, me pasé a FP y de repente encontré mi marcha. Claro, con lo cual ya llevabas, al pasar de COUSI, que llevabas una parte de la formación hecha, digamos, Exacto, sí. y que ibas a 2 años, digamos. Claro, yo hice los enlaces 2 años de imagen y es. sonido, no me acuerdo cómo se llama el curso, Sí. pero sí, fue yo creo que en el 95 empecé, hasta el 97, y entonces ese fue mi primer contacto, iba de noche, iba a clases por la tarde. Ostras. Hacíamos como, bueno, pues era un primer año más enfocado a la fotografía y un segundo enfocado al vídeo. Que yo creo que estuvo muy bien porque el mundo fotográfico es la base de todo lo demás. Entonces, entender bien eso y dominar bien ese mundo fotográfico, que al que yo era muy aficionado, casi más que al vídeo, porque era lo que tenías a mano. La cámara de fotos, la Fuji de mi padre que se compró en Canarias, con un objetivo fijo de un 50. Y entonces, pues ese era el mundo que habías visto. Y entonces cuando de repente entré a hacer imagen y sonido, este primer año de foto y ese segundo de vídeo, que ya empiezas de vídeo, te hablo de vídeo prehistórico, Umatic. Sí. Umatic, incluso alguno anterior, o sea, que era aquello. Recuerdo que cuando teníamos clase de informática, de infografía, lo que era, estábamos en clase y decían a uno, oye, vete a la clase de tecnología a encender el ordenador, porque tardaba como 20-30 minutos en ponerse en orden para que cuando llegásemos a clase tuviésemos simplemente unos rótulos para incrustar, en los que había como 3 tipos de letra a elegir y 5 colores, y un borde de un... Y entonces ese era el rollo de donde yo aprendí. Pero claro, la técnica base, el Millerson, ¿sabes? El libro, pues, pues es un poco...
donde aprendes. Entonces ese lo nombra otras personas. Es que era. Pero yo no he pasado por esa formación, yo fui electrónico, también fue FP, pero fui electrónico y ese no lo conocía y en algún caso ha salido. Hombre, eso es la Biblia del audiovisual. O sea, me tendré que hacer con el pulso, a ver si a esta altura aprendo algo. Yo lo tengo por ahí, lo que pasa es que claro, eso se quedó en Hombre, claro. en el analógico. Bueno, yo creo que han hecho alguna revisión, habrán hecho y la habrán ampliado, pero sí, eso era un poco lo que tenías. Tampoco tenías muchas más fuentes, no había internet tampoco para mirar las cosas, no te podías... Ahí te tenías que fiar de lo que te contaban y de lo que aprendías tú por prueba-error. Claro. ¿Recuerdas con quién coincides en esa época de compis? Dices en los enlaces. Sí, en los enlaces. Recuerdo un par de profes, Almodóvar, Luengo, puede ser estuviera en tu época. Miguel Luengo, yo lo conocía. Miguel Luengo, sí. Miguel y su... Cago en la mar. Y su chica, que no me voy a acordar de cómo se llama, que era la profesora de fotografía, que era genial. Que era no lo he conseguido Maribel. antes. Vale, Maribel, lo que diría. Sí. Creo que Miguel era... Bueno, pues eso. Y gente así que luego hayamos trabajado, que hayamos coincidido trabajando, no mucha, ¿eh? Realmente de esa primera época, el 95 y demás, pues no mucha. Había mucha gente ahí, así que luego por otros lados ha despuntado. Pero en la audiovisual yo creo que no me he vuelto a juntar. Sí. Como me pasó después cuando hice el IFPS en el CPA, que entonces casi todos esa gente son parte del mundo. Ahí ya estaba ya todo el que quería de verdad hacerlo. Porque a mí lo que me pasó fue que hice esto de imagen y sonido, como te contaba, hice COU y demás, y ahí pasé a FP, hice esos 2 años de imagen y sonido y me fui a la mili. Porque yo ya tenía como trabajo, ya me salían cosas del audiovisual, pero en aquella época si no habías hecho la mili y tal, te decían, ¿sabes? Que luego nos vas a cortar el rollo. El grifo, ¿no? Y entonces como además yo siempre no he sido de milis, tal, mi rollo era más yo no he sido de milis. Ojetar y demás, ¿sabes? Pero claro, también lo que quería era quitármelo de encima rápido. Claro, y también me dijo mi padre, oye... no te busques complicaciones. Déjate de historias, en 9 meses te va a tocar aquí, te lo quitas a la vez. Vas a cenar en casa. Sí, pues me tocó Ferrol. Y me tuve que ir a Ferrol allí, estuve 3 meses, luego Madrid y tal, pero bueno, bien. Y a la vuelta pues empecé el IFPS. Bueno, o sea, el FP es el grado superior en la tele ya. Sí. Bueno, no era del caudillo ya cuando tú fuiste, ya era solo el Ferrol, con lo cual, bueno. Ya era solo el Ferrol. Seguía la estatua allí. Sí, la estatua sí, les costó quitarla. Le habían cogido cariño a la estatua, les costó quitarla. Les costó. Fíjate, con lo que dices, es verdad que había gente que yo creo que era de, bueno, pues casi para probar, o esto tiene buena pinta, imagen y sonido, pues al final atractivo para cualquier mozo. Estaba eso y por eso seguramente hay una parte que no siguieron la profesión, no como en el IFPS, pero también otros que me decían, dice, sí, yo fui a los enlaces porque era lo que había entonces y era de alguna manera convalidar un título o sacar un título que les pedían también en determinados trabajos. Entonces sí que fue gente, yo no sé si Ruiz Cantarero me parece, el Morrosco, yo creo que fue uno de los que estuvo un poco por eso, por necesidad también de obtener de sacarse el título y demás. Obtener. Sí, es que era lo único que había y era lo primero, que eso es una suerte también, porque realmente los primeros que empezamos en ese mundo, que, tú pensabas que ibas tarde ya y realmente no, eras de los primeros. Claro. Y empezamos a currar, ya te contaré ahora más cosas del otro, pero porque ahí tampoco tenía relación con la tele. Luego, ni con el sector. Exacto. Bueno, pero sí que entre medias, antes de llegar a la tele, pasas por insertos. Claro, yo hice las prácticas de ahí, las hice en insertos, con Chepe, Paco Simón, bueno... Martín no estaba todavía allí. Martín fue posterior. Después, sí. Claro. Martín hizo ahí las prácticas del FPS, de San Valero, del grado Sí, pero es que nombra muchas veces a los insertos. Pero es que Martín estuvo, aparte de hacer prácticas ahí, estuvo contratado, estuvo trabajando allí un tiempo. Por eso, él estuvo más tiempo. Y yo simplemente, ¿sabes lo que hacía yo en insertos? Era acojonante. Yo hacíamos muchas cosas, ¿no? Una de ellas, grabamos con el camcorder colgado. El vídeo que tenías en la pared metido lo tenías que sacar de la pared para colgártelo, pachear con la cámara, entonces grababas y luego el vídeo lo volvías a meter en la pared y hacías las copias que tenías que hacer. No, pero yo hacía entonces, ellos se dedicaban mucho a hacer médicos, operaciones médicas, y entonces
Por ejemplo, recuerdo que el segundo día que yo estuve en Insertos me tocó hacer 200 fotos de 200 señoras que llegaron, se levantaron así ligeramente la falda para que yo fotografiase sus varices. ¡Uy, buah! Porque luego iban a hacerles allí una operación de tal a cada una y entonces mis inicios así en... O sea, haciendo fotos de piernas de mujeres. Exacto. Es sinvergüenza. No, pero que hacíamos un mogollón de intervenciones quirúrgicas, ¿sabes? Y ahí vi de todo, o sea, cambiaban el pómulo a uno, tal, no sé qué, era una cosa... Hombre, fíjate, de eso es un clásico, y por ejemplo, en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, es el que depende del Gobierno de Aragón, hay muchas grabaciones de coine y algunas de ellas son de operaciones. Sí, sí, claro, es que es un campo ahí que Sí. los propios médicos, ¿sabes? Yo creo que por explicar luego en las universidades su historia, cómo lo habían hecho, incluso para otros colegas. Otros colegas sí. Y entonces había un mercado bastante... O sea, Insertos yo creo que se dedicaba básicamente, o sea, a eso y a otras cosas, pero era una de las grandes que tenían. Sí. Y bueno, ahí estuve como unos pocos meses. Pero y sobre todo cámara... Bueno, cámara y yo creo que haces, hablando de milis, haces un poco de mili también, porque al final en sitios pequeños, sonido... Ahí haces de todo. Me acuerdo que el tercer o cuarto día, Chepe, que era el tipo que nos íbamos con la furgoneta, con la mítica Banet de Insertos, o sea, la conocerá gente, nos íbamos a montar una megafonía no sé dónde. El segundo día me deja allí y me dice, bueno, móntate esto en la marcha que yo me piro que tengo que hacer otra. Me quedé allí el segundo día, que tampoco yo dominaba, ¿sabes? Pues montamos megafonías, pantallas, proyectores... Aparte de editar, de cuando tocaba de cámara, pero todavía, en Insertos todavía no estaba yo, ¿sabes? No tocabas mucha cámara, porque estabas de prácticas y era una cosa un poco más... Pues hacías funciones... Sí. Las fotos de los varices. Hacer copias, me acuerdo de hacer muchísimas copias. Y copias de VHS. Tenías una línea de VHS con un máster que playabas, grababas 5, 6, 7, 10... copias en VHS, también hacían peluquería y hacían cosas, galas de peluquería y cosas así. Sí. Y me acuerdo de hacer copias de aquello hasta aburrirme. Pero bueno, esos son los... O sea, realmente todo eso es lo que luego te hace entender el audiovisual, ¿sabes? Claro. Y entender eso y mi época después haciendo... En Antena Aragón, haciendo, por ejemplo, El millón de cosas de cámara, allí 5 o 6 horas seguidas haciendo un plano medio. Claro. Diciendo, ¿cómo hago para que esto... para que esto coja vida. Y para que yo no me muera. Para que no me muera yo aquí. Para que no me muera yo aquí. Sí. O sea, que todo yo creo que te alimenta esa necesidad que tienes de crecer audiovisualmente, ¿no? Y de hacer las cosas mejor, cada vez aprendiendo más, vas viendo... Y todas tus referencias las vas cuando tienes la posibilidad, ¿sabes? Porque al ser realizador, de repente hay un momento que dices, hostia, esto que estoy viendo en la tele, en el cine, donde sea, lo voy a aplicar yo aquí, voy a hacer este rollo, pues hoy voy a hacer el sketch así, voy a poner este plano de esta manera o de tal otra. ¿Y a ti qué te molaba entonces? En esa época, de lo que veías... Pero es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy un operador de cámara, yo soy un fotógrafo. Yo tengo... la facilidad o no sé lo que es, no sé si es que he visto intuición, cine y tal. Yo el encuadre y lo que es cómo captar la imagen es una cosa que me sale muy sencilla. Cuando está la cosa en su sitio... Yo lo veo y digo, vale, esto es así o esto es asá. Y para mí es como muy sencillo. O sea, si yo hubiera sido fotógrafo, me habría vivido muchísimo más tranquilo de lo que vivo ahora. y hubiera... Porque el rollo audiovisual, pues claro, genera mucho más. Una foto haces splash y ya la tienes si la has elegido bien. Y si eso, pues bueno... Pero el rollo de el vídeo, pues la tele, pues es como prepara y luego, claro, nada es tan fino como esa foto. Claro. Porque todas las cosas se escapan por producción, por la pasta que tengas, por lo que sea, y empiezas a hacer cosas que cuando las empiezas a hacer las haces con poca pasta. Y dices, hostia, esto no es como yo me pensaba del todo, pero... Y luego cuando lo ves al cabo de años también dices, ahí va. Sí, pero bueno, todo es... Bueno, pero realmente es lo que te digo, que yo siempre me he encontrado cómodo siendo un operador y con la cámara en la mano, ¿sabes? Entonces para mí siempre ha sido súper fácil y siempre me han alabado en los cursos estos de foto y que he hecho de decir, hostia, que como que la facilidad que tengo es esa, o sea, es de acotar lo que necesites sacar y decir, vale, pues esto sé que lo puedo interpretar esto de esta manera para que otro que lo vea lo que yo quiero o lo que está pasando aquí de la manera más
bueno, de la que creo que he aprendido y creo que funciona. Bueno, sí, además de forma orgánica lo haces siempre. Claro, verdad. por eso, es que es como... Llevas pocos storyboards en la mano. No, ya, pero bueno, lo que sí, pasa, es verdad que hay quien necesita trabajar con escaleta. Yo, por ejemplo, en las cosas que hago necesito mis anotaciones, mis tal, mis no sé qué, mis tal. Y alabo y valoro mucho al que no lo hace como tú porque Sí. funciona sobre... O sea, yo, para cosas Hombre, no hay sé, cosas que las hay cosas en planificas, cine, claro. que tal, que necesitas hacerlo y tal, Claro. pero la tele es tan efímera y tan corre que te pillo, o sea, hoy lo grabo, mañana lo he hecho, pasado no me vale. Sí, ya Entonces, está. llevamos, yo qué sé, el 99, ¿sabes? 20 y tantos años, con lo que eso te da una manera ya de ponerte y de llegar ahí y Sí, de decir, oficio. hay que ser eficaz. Sí, ¿vale? Y más eso en la tele, ¿sabes? Porque a mí mi jefe me dice, 2 sketches por la mañana, 2 por la tarde. Yo sé que a las 12 tengo que haber acabado el primero. Y puedes creerte lo que quieras, Spielberg o quien sea, pero lo que tienes que sacar es a las 11 el sketch, que esté gracioso, y esa es la producción de la tele. Entonces, aprendes a ser eficaz, veloz, eliges bien los planos. Sí. Cuento con los mejores Eso siempre. actores Claro, y técnicos y demás, entonces es todo sencillo dentro de ese bagaje que todos tenemos, que bueno, nos hace pues eso, pues poder hacerlo así de rápido. Cuando grabas cosas más serias, pues un corto tal, sí que me gusta hacer en mis stories, mis desgloses, mis cosas. Más que nada porque pues es otro tipo por de disfrutarlo producción también. y claro, y me encanta también el punto ese de demostrar a la peña cómo va a ser y que lo vean claro. Y... Está guay. Claro que sí. Te vas de insertos, lo que no sé, directamente te vas a estudiar al IFPS, ¿eh? O sea, tú por la tele no pasas antes del IFPS. Quiero decir, la tele es una consecuencia de la formación que recibes allí. Sí, exacto. O sea, es que realmente en medio estuvo el año de la mili y entonces cuando vine de la mili ya abrieron el curso. Sí. Yo entré en la segunda promoción. En la tercera. ¿Segunda, diría yo? ¿Tercera? Tú no ibas con Jorge Bautista, etcétera. Yo creo que ellos estuvieron en la anterior a mí, que fue la primera. Pues no, ellos son la segunda. Primera en Nacho Blasco, etcétera, Germán Roda. Eso será primera, segunda ellos, creo, ¿eh? Pues sí. Y tú la tercera, yo la creo. tercera con Martín Latas, con María Mengual, o sea, lo nombrábamos con antes. Javi Cerdá, que está haciendo un direct de foto. Sí, hombre, sí. Ese es de los afamados. Éramos colegas, Germán, mi colega de Santa Pola, que también sigue en el asunto, pero de una manera más freelance y más... Y había por eso te digo que en ese punto ya había gente que luego se ha dedicado. Claro. Bueno, estaba hay gente que ahora trabaja en la tele, en factoría, en demás, que son pues Lorena Perales, que creo que es realizadora de tal, Nacho Salcedo. Había mucha peña, no casi toda, pero una buena porción de aquel curso sí que ella se dedicaba a la audiovisual. Sí. Es que del tuyo, es que yo no sé si ha venido alguien. Yo creo que de tu grupo creo que no, porque la primera está requete comentada, la segunda bastante, la tercera no. Por eso molaba que nombraras a unos cuantos de por allí. Y ahí sí que entras, por ese proceso natural, entras a la tele. ¿Dices? Sí. Pero eso fue muy guay porque... fue en septiembre cuando entramos, empezó la temporada de curso lectivo y tal, y empezamos el curso. Y en octubre, un mes después, entró alguien a la tele a pedir voluntarios para pilares en plató. Si alguien tenía experiencia tal, no sé qué, alguien se atreve. Y entonces, en un mes de entrar, yo empecé de operador de cámara en plató. Y me acuerdo que lo primero que hice de todo, me pusieron en la cámara y tenía delante a 2 tipos, que eran Javi Coronas y José Videgaín, que tenían un dúo que se llamaba A Cara Descubrida, que era lo primero que hacían. Y además era muy guay porque luego lo comentas siempre, Javi, muchas veces, que claro, yo era lo primero que hacía y estaba allí como... Era un plano conjunto fijo, no tenía que hacer nada. O sea, estaba allí aguantando los mandos de la moto. Pero claro, estos otros dos estaban todo el rato con su humor y yo era el único feedback que ellos tenían, porque ellos también eran nuevos, ¿sabes? Claro, realmente ellos tampoco... A ver si hace gracia esto, A ver si hace gracia. Y entonces yo estaba detrás de la cámara y me reía de lo que me iba haciendo gracia, y entonces ellos luego siempre lo comentan, que decían, es que teníamos a este detrás de la cámara y como no sabíamos si lo estábamos, porque ellos todavía no eran profesionales del todo, ellos seguían trabajando en el macro, trabajaban igual. Y entonces, pues bueno...
venían allí, hacían su sketch y tampoco sabían si la cosa... Y yo era como lo único que tenían cerca para ver si hacía gracia o no. Y eso luego lo cuenta muchas veces Javi, que es guay, que es muy amigo mío y hemos seguido con la relación y es muy guay. Empezamos, ya te digo, en ese punto. Pero empezamos porque alguien pidió voluntarios. Y entonces yo entré ahí... Eres una mezcla de público agradecido y de cámara novato. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno. Y ya te digo, yo entré ahí súper rápido a currar en la tele. Y si quieres sigo, Sí. Al mes ya llegó otras 2 personas que también fueron ahí un poquillo, que fueron Paco Cester y Ángel Cortés. Sale mucho también. Es que eran los productores de... Claro. O sea, ellos... Eran los Amor del Garito en la, y eran un poco en la producción. los que gestionaban a la banda que estábamos ahí, que pues unos y otros no, y había había pues una producción que hacer de todo el día. Y entonces pues de repente empezamos a trabajar ahí y una noche, me acuerdo que íbamos por un pasillo de la tele y me dijo Paco Cester, tengo un programa que es de noche ahí, no sé quién me va a realizar esto, y le dije, digo yo, tío, no sé qué, cogí los documentos tal, en El Banquillo, un programa de fútbol con Jorge Hernández, que era un análisis a las 12 de la noche, pero era mi primer programa en el que realizaba y había como 3 monitores de Abbas detrás. Y yo, en mi ilusión de ser realizador, me acuerdo que hablé con el dire de la tele de técnico, con la Jara, y para pedirle cómo podía hacer para mandar la línea de previo de la mesa a las pantallas, para yo desde el mismo control que realizaba poder controlar las pantallas de atrás, tal. O sea, yo entré ahí con toda la potencia del mundo y fue un programa que recuerdo muy guay porque fue como el primero, aunque aquella época de la tele fue como... Ya empezaron a salir programas y cosas, y aparte que éramos muchos y yo pues realizaba 2 o 3, pero también mezclaba otros pocos, estaba de cámara en otros tantos, estaba en el Lobo... Bueno. Claro, pero yo creo que poca gente en ese primer momento, por muy voluntario que fueras, muy voluntarioso, que dijeras yo me apunto a esa fiesta del Pilar o tal y cual, que yo creo que poca gente empezaría como realizador, quiero decir que... Claro. O sea, no sí, exactamente así. No empecé del todo como... Pero casi, quiero decir que aparte de esa experiencia con cámara, luego enseguida realizador. Claro. Quiero decir que la mayoría cuando hablas con ellos dice, sí, mira, pues yo estaba de cámara no sé qué, o cámara al hombro cuando tocaba no sé qué, o de ayudante de tal, o de ayudante de realizador, o ayudante de producción, pero sale siempre o cámara o ayudante de. Ya. Y tú ya con esa jeta que te caracterizaba y que venías con tu mili en el Ferrol, pues... Pero claro, yo ya después de haber pasado por la mili del Ferrol ya que me fuera. No, pues sí, no, y estuvo muy guay porque de repente yo no me pensaba nada, ni que llegase de repente realizaba a saco en la tele. ¿Y en qué consistía realmente? Porque quiero decir que a lo mejor se tiene más la idea, o yo te puedo tener la idea de cómo actualmente enfocas tú una realización, pero en esos momentos iniciales, digamos, también de televisión en serio, era Antena Aragón, pero ya era una local seria, digamos, ¿cuál era tu cometido en ese caso? O sea, bueno, básicamente lo de ahora, sí, pero ¿cómo lo llevabas a cabo, ¿no? Claro. Pues ahí de repente te dicen, pues eres el responsable de que esto tire para adelante las 2 horas que va a funcionar. Y entonces eso tiene un rollo porque te acojona, claro, ¿sabes? O sea, tú estás ahí diciendo, sé lo que tengo que hacer, pero bueno, la mayoría de los programas del inicio fueron como grabados, tampoco eran en directo. Yeah. Entonces yo hice varios programas. Así... Sí, de fútbol unos cuantos. Hay que recordar que entonces Zaragoza estaba en primera. Eso es así. Y entonces se hacían muchos programas de fútbol, claro. Era glorioso ahí, sí. Claro. Pero bueno, lo que te digo, o sea, al principio empecé haciendo 2 programas más pequeños en los que yo manejaba, me hacía mis cosas y empecé a dominar unos aparatos que había en control que nadie dominaba, que me hice como el dueño de ellos, y cuando luego venía la gente a decir, oye, esto tal, y decía, eso pregúntale a Diego, que era un digital video effects que podías coger la imagen, darle la vuelta o hacer no sé qué, y con eso nos hacíamos... Nadie lo tocaba porque aquello en analógico era un cisco, era una máquina con una pantallita así que tenías que estar ahí, tal y cual. Y entonces yo me hice un poco allí jefe a trastear y de alguna cosa. Por eso que te digo que tengo una habilidad para los aparatitos y los dedos que sé dónde tengo que tocar, ¿sabes? Y a base de probar y demás, pues bueno, pues empecé a hacer programas y a tener un poco el control ahí de la marcha. Pero yo me acuerdo, esto ya es un poco posterior, pero cuando realmente
Me tocó hacer el primer programa en directo. Claro. Sí, pero bueno, entonces ¿no hacías algún informativo ya en esa época? Sí, claro, o sea, es que las realizaciones estas de lo que era Antena Aragón, sí, yo acabé siendo realizador de deportes, haciendo fútbol y fútbol, más fútbol, Sí. haciendo Sí, pero en informativos. noticias también, por eso en noticias sí que eran sí. en directo, claro. Ahí no... Sí, no, y fútbol y Bueno, más fútbol también, ¿sabes? Sí, sí, O lo sea, de fútbol era después del partido. Claro, es que yo creo que el primer año a lo mejor hice esos programillas así más de por la tarde, tal, uno que se llama Ciclo, con Ana en la Iglesia, que era lo primero que hacía. Ostras. Yo le hice la prueba de cámara a Ana en la Iglesia, por ejemplo. A Carmen Ruiz, recuerdo que también. Ostras, qué bueno. Y bueno, y a gente de aquella época que yo estaba de cámara, pero ya digo, luego empecé, cuando ya realicé, pues sí, informativos, ya te digo, el fútbol y fútbol, más fútbol. Mira, recuerdo siendo realizador de deportes, del fútbol y fútbol y tal, un domingo que yo como llegaba allí a las 3 de la tarde, ponía los vídeos a grabar, ponía no sé qué, y de repente empiezan a sonar los teléfonos y fue el día que mataron a Jiménez Abad. Ostras, que iba camino de la Romareda. Que iba camino del fútbol. Ostras. Y entonces de repente Silvia Gómez, que era entonces... estaba allí, yo creo que todavía, sí, de producción, yo creo que ya había saltado de Conti, que también tengo alguna historia de Conti, que estuve en Conti también algún verano. Ah, pues eso tienes que contar alguna. Y esa también es buena. Y entonces pasó todo eso, hicimos un especial, empezamos a hacer cosas, o sea, empezamos a hacer avances informativos cada media hora del tema, tal y cual. O sea, que me han tocado muchas experiencias, aparte de realizar ahí en directo, que al principio pues sí que es verdad que estás un poquito, que dices, a ver cómo me lo monto. Después ya eso te da, las propias circunstancias de la tele te dan un bagaje para coger y decir, para aquí, a resolver. ¿sabes? Porque la tele es un poco... Claro, yo he de decir, como espectador tuyo, compañero, pero espectador tuyo en todos estos años, cada vez que hay un marrón, de repente trae aquí, no sé qué, se ha roto un no sé qué, de repente coge un trozo de palo o un trozo de no sé qué y sustituye una pieza que era de plástico con una no sé qué. Bueno, hay que espabilar. Claro, en este mundo audiovisual que no es Madrid ni Nueva York. Claro. ¿Sabes? Aquí lo que hay es lo que hay. ¿Cómo, esas movidas de la continuidad, a ver, explica alguna. Pues joder, bueno, muchas. Pues por ejemplo, no sé, yo llegué a Conti porque hubo que hacer, yo creo que entonces estaban todavía Silvia Gómez y Adolfo, creo que Adolfo era el otro, Mariano también estaba. Y un verano pues allí caí yo pues para darles vacaciones a esta gente. Y me metieron en Conti y claro, yo estaba en Conti, que era, o sea, era la tele antigua. Entonces había un ordenador que tú tenías que cargarle una escaleta, tal y cual, y durante el día tú estabas allí, ibas a vídeos, metías las cintas y switcheabas con la escaleta de tu ordenador, tal y cual, pero cuando llegaba la noche, tú montabas una escaleta, le dabas OK y te ibas. En la tele no se quedaba nadie. Entonces, cuando llegabas a tu casa, ponías la tele y si estaba negro, que el ordenador se había colgado. Entonces tocaba taxi, vete por la tele, ¿sabes? Me acuerdo hasta un día de llegar allí y en la garita no estaba Josecho, que era Josecho, bueno, había varios, pero ese era amiguete y no estaba él, y salto a la valla de la tele, entro en la tele, voy hacia Conti gritando por el pasillo para que no me diera un tiro, o sea, por allí o lo que fuera, ¿sabes? Y tenías que ajustar la marcha porque el ordenador hacía tanto calor, no había aire, entonces tenían un ventilador de estos redondo, de estos industrial, pegado al ordenador por debajo, para que no se le fuera, para que no se colgase. Y entonces, pues ya te digo, o sea, era como una ruleta rusa. Tú llegabas a casa y si veías que no había emisión es que algo había pasado. Entonces te tocaba volver y demás. Y también me acuerdo de esa época de Conti, la tele cambió de gestión y demás, y entró Chema Tejerina, Heraldo, yo creo, y Rafa Bardají y demás, y se les ocurrió que lo informativo del domingo lo podíamos hacer solo una persona y la presentadora, que eran a la Iglesia. Entonces yo era la persona que estaba en Conti y lo que hacía era por la tarde me daban las noticias, yo las ingestaba en mi ordenador, yo llegaba por la tarde, iba a la pecera de la tele, subía las persianas para que se viera el pilar, encendía los focos para que donde se sentaba, iba a sonido, encendía sonido, cogía el micro, se lo ponían a la Iglesia, cogía el plano, me iba a Conti. Y cuando me tocaba la hora, yo me daba paso a mí mismo, metía la cabecera de informativos y iba switchando de vídeo a Ana, de Ana a vídeo, de vídeo a Ana. Hubo un problema el primer día que de repente unas colas, que ya era un alarde, porque tú vídeo ella, vas que vas, pero de repente cuando necesitas su voz con el audio de las colas, las colas las editaba cada uno a su marcha, el audio venía de cámara. Y entonces, de repente, yo no estaba escuchando a lo mejor programa, yo estaba escuchando otra señal y yo solo allí con 300 cosas a la vez, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Y
Y de repente esas colas debió entrar el ambiente súper alto y a ella no se la oía. Y de repente me llaman, estando allí, llaman al control de Conti, Chema Tejerina, el jefe, dice, ¿pero esto qué es? La tele, es que no se la escucha a ella. Y yo no tenía manos para coger el teléfono. O sea, quiero Madre decirte Dios. que las experiencias, esas noveles y de ese calibre en una tele así, ¿sabes? Pues te dan una experiencia y una manera de ver las cosas que dices, vale. Luego como para no ser flaco, macho. Claro. O sea, a ti te cambió el metabolismo. ¿Cómo voy a engordar? ¿Cómo vas a engordar viniendo de donde vienes? ¿Cómo voy a engordar? Pues Bueno, sí, bueno. cosas de esas pasaron muchas en esa época ahí de Claro. que tú como chaval con ganas decías, pues me Pa'lante. lo paso yo, Esto para mí. vamos, es que si no, Claro. pues ahí estamos, sí. A partir de ahí sí que te toca salir también del garito, ¿no? Y no lo sé qué cosas te tocó hacer, cubrir de campo, digamos, o qué cosas te digo algunas para ir pasando por ellas, ¿no? Por ejemplo, la final de la Copa del Rey Hostia, qué en bonito, Sevilla. tío, eso fue genial. Eso fue la hostia, tío. Eso fue la hostia porque de repente nos mandaron allí a 3 personas con una furgoneta. Tardamos... Un día fresco, es decir, porque yo estaba allí. hostia, Un día fresco. Aquello fue increíble, te lo juro. O sea, sí, un calor de la muerte. Bueno. Nosotros salimos a las 6 de la mañana un viernes de la tele con una furgoneta que era vamos, llena de trastos, con todos los trastos que había en la tele, que no había 2 cámaras iguales. O sea, que era... Y entonces llegamos a Sevilla a las 8 o las 9 de la noche, hicimos un avance ese mismo viernes, llegamos Sergio del Marcegui, José Luis Milián y yo. Y montamos un set, ¿sabes? Allí y tal. Y lo guay era que yo llevaba el móvil con un pinganillo, porque entonces no había otro tipo de comunicación. Entonces a mí me decían cuando estaba dentro a través de una llamada de móvil. Me llamaba, creo que era Mariano Menor, Sí. y me decía, ¿estás de 3-2 dentro? Tal. Y entonces nosotros, pero claro, era un follón de... El propio hotel aquel donde estábamos, estaban las afueras, lo acaban de hacer, no tenía servicios, no había aire, no había enchufes, entonces tuvimos que montar de una manera rara, tal y cual. Y esa primera conexión, cuando todo el mundo pensaba que seguramente iba a ser un poco catómbica, salió genial. Y conectamos con Zaragoza, tal, no sé qué, y bueno, esa noche me acuerdo de irnos por ahí como diciendo, va chavales, o sea, qué Hemos guay, triunfado. hemos triunfado porque esto nadie daba mucho por nosotros. Bueno, me imagino que sí, porque allí nos mandaron, Bueno, ahí os mandaron. pero fue muy guay. Y al día siguiente jugó el Zaragoza, ganó. Sí. Y se Sí, lió, el hotel este se lió, empezó a venir gente allí. Porque es que además pasó una cosa, la sala donde nos dieron para hacer era súper larga, pero muy estrecha. Entonces se propuso hacer la realización sobre un fondo de los cortos. Pero claro, ahí no había manera de meter cámaras y te sobraba todo el cuarto entero. Y yo dije, no, esto no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer al revés. Vamos a coger el cuarto a lo ancho, vamos a poner las cámaras en los extremos y vamos a abrir la puerta de la habitación y vamos a poner una cámara en el pasillo de la habitación para hacer ese frontal. Y entonces, ¿sabes? Un set súper chulo, tal, con una realización mucho más adecuada. Pero claro, yo tenía una cámara, yo estaba realizando en un cuarto de tal, en otra, ¿sabes? Ahí con José Luis, el pinga de tal, el pinga de cual, el pinga de las cámaras. Sergio del Marcegui, que era el cámara, cuando tenía que ir de un corto a otro, tenía que pasar por debajo de ese general. Entonces, Pista americana. hombre, cogimos un poco los planos amplios para que la cosa pudiera funcionar, pero de repente al ganar, pues empezó a llegar allí el presidente, el Marcelino, el alcalde, el tal, no sé qué, todo el mundo en el pasillo ese, yo no escuchaba. Pero bueno, fue otro momento de esos que dices, Sí. hostia, esto nos lo hemos levantado aquí 3... Y no ha pasado nada. Y para adelante y hemos conectado, ha salido bien y vámonos para casa tranquilos del trabajo bien hecho, ¿sabes? Porque con los trastos que llevamos 3 personas y haber conseguido que aquello funcionase, y aún pasó otra cosa que fue muy guay, que cuando durante el partido nosotros nos tuvimos que quedar en el hotel. Sí. Y el hotel era un hotel antiguo tal, pero habían hecho una ala nueva que es donde nos metieron. Y en esa ala no había nada, no había ni enchufes, ni cables de tele, ni nada de nada. Y claro, nosotros estábamos allí diciendo, hostia, y no vamos a poder ver el partido, ¿sabes? Y no podíamos ir al campo porque nos teníamos que quedar en la sala esta. Y entonces había ahí los del hotel, que eran todos majetes, en Sevilla. ¿Qué pasa? No sé qué, súper jefes. Y una cervecita, venga, que da igual, no sé qué, venga. Y oye, pero no tienes una tele. Dice, pero es que aquí no hay enchufes, no hay no sé qué. Digo, bueno, nosotros tenemos cable de largo, podemos echarlo hasta allí, tú traes la tele que ya nos apañamos. Nos trajeron la tele, le echamos un cable largo, no sé qué, y yo cogí una de las patas
de los decorados que no usamos para esos fondos cortos, que era una pata de metal con una especie de aspa para poner el suelo, la sacamos por la ventana, le pusimos el cable, enchufamos una radiofrecuencia a la tele y vimos el partido los Me tres, cago en la leche. y los del hotel que decían, hostia, esto es mañoje, no sé qué, ¿sabes? Y estuvo muy guay porque estuvimos ahí como con ellos viendo el partido con una antena casera Ostras, fabricada y tal. Luego ya llegó todo el mundo, pasó esto que te he contado de toda la triunfada, que hubiéramos ganado y que todo el mundo estaba mega excitado y la gente que estaba en el control de Zaragoza. ¡Ah! Y tú estabas allí mezclando, realizando a la vez, iluminando. Claro. Ahí no iba Armengol todavía a las iluminaciones, ¿no? No, en ese punto... En esa época no. Ahí nos mandaron a los tres, no sé por qué, pero fue un viaje de los de recordar. Sí. Hay más eventos en esa época, yo creo esto es como en el salto al milenio nuevo, ¿no? En 2001, por ahí, que hacíais eventos por ahí, lo del plan hidrológico, que imagino sería la manifestación de Madrid, La manifestación. ¿no? Estuve Claro. en mitad de la Plaza del Sol, en un elevador, allí 5 horas yo solo subido en una... ¿Pero hay cámara o qué? Ahí estaba de cámara, sí. Ahí no recuerdo quién lo realizó, yo creo que Teresa Lázaro sería, y yo estaba de operador y bueno, pues ahí montamos la infraestructura que fuera y ahí estuve pues una mañana, es que no recuerdo, hace tanto, aquello no me acuerdo cuándo fue, el 2001. Claro, 2001, sí, eso hace 24 años, padre, o sea, casi un cuarto de siglo. Pues ahí estuve subido en el elevador ese bastante rato, sí. Que te iba a decir, bueno, hemos nombrado a Armengol porque se convierte, digo, porque luego va a ir apareciendo más veces, ¿no? Un tipo excepcional, una persona increíble, y luego, dentro de esa normalidad con la que se mueve, que parece que no sabe lo que está haciendo, y dice, este no ha juntado dos cables en su vida, no ha roscado una bombilla. Y claro, de repente, yo cuento siempre la misma tontería, que es en uno de las parodias de películas de la tele, que de repente dije, hostia, qué cutre todo, macho, cuando vi todo puesto por el suelo, unas pantallas, no sé qué, no sé cuánto. De repente me fui al monitor y dije, atiende. Claro. O sea, atiende genio. lo que ha hecho es un genio. Por eso que yo defiendo siempre el que con medios todo el mundo al final sabe hacer sus cosas, y que Jorge desde la nada hace magia. Bueno, y tú curras mucho con él, quiero decir. Sí, bueno, curro y más que voy a currar porque realmente estamos ahí queriendo hacer algo juntos, que ya se salga un poco de la tele, que sea un poquito más... Claro. Está escribiendo cosas muy guays. Yo estoy ahí de apoyo. Lleva tiempo escribiendo, está hecho un fenómeno. No, pero a un nivel que nadie esperaba que él, ¿sabes? Y a mí me parece un tipo crack. Increíble, me parece un genio y me parece que, bueno, ya te digo, llevo currando con él. Llevamos tanto tiempo currando que es que ya mirarnos es saber lo que pasa y decir, vale, pues por aquí, por allá o lo que sea. Entonces es muy sencillo trabajar con él. A veces es más complicado, porque pero eso con todos, eso contigo, conmigo. Conmigo también pasará. Tenemos ratos. Seguramente. No, pero que hemos hecho tantas cosas que ya es como, pues eso, pues que sabes que hay veces que te tocan otras producciones en las que necesitas explicarle a la peña cómo va el rollo y es aquí va todo el mundo solo. Sí, eso mira, lo hablábamos un día, lo hablábamos con Patricia Arasa, y decía lo mismo contigo. Dice, claro, es que con Diego no hacen falta a veces indicaciones, es decir, que es que nos miramos y ya sabes qué es lo que tienes que hacer en ese momento. Fue otra de las, o sea, fue otro rollo, ¿sabes? Fue mi ayudante total mucho tiempo, porque ella entró un poquito después que yo en la tele, estando de cámaras los dos. Yo ya realizaba alguna cosa, pero ya Félix, cuando ya nos contrató, que luego hablaremos de Félix también, si quieres. Era lo siguiente que te iba a decir. Ahí. Entonces ella era como mi ayudanta. Yo, ¿sabes? Soy mucho más disperso y más que voy para allá. Y ella me decía, por aquí. Sí. Y yo decía, vale. Y cuando se me iba algún rollo, yo le preguntaba, Pati, ¿dónde estamos? Me decía, ahora entra por la puerta no sé quién y se sienta y tal. Está, vale. Entonces yo acababa yo interpretaba y ella ha sido siempre, pues eso. Ha sido alguien súper organizada, súper cerebral. Bueno, mira, fíjate cómo está, que está trabajando con... Hombre, ahora Sí, además es verdad que me alegro además mucho por ella, porque sentimos cuando de alguna manera se soltó de la factoría de Zap Zap, digamos, ¿no? De los programas, sobre todo del Oregón, y
casi no lo entendías del todo bien, porque decías, digo, bueno, hostias, aquí Sí, es estás verdad, currando es todos los cierto. días. Y claro, se fue a un terreno inexplorado porque tampoco sabía cómo le iba a ir. Y bueno, en los primeros tiempos, pues lógicamente No le, con claro, las demasiado pasaría como fuera. demasiados sudores, ¿no? Pero claro, ahora la ves en todos los trabajos, o buena parte de los trabajos principales que se hacen en esta comunidad, con los principales directores y directoras, Es, y además en su faceta, sobre todo, de ayudante de producción, que lo lleva a saco, y es una fenómena. es una crack. Y decir, ahora llegó un momento en el que tenía que ir haciéndose ver y eso no se le da bien porque es tan discreta y tan tímida que no es de hola, ¿qué tal? Mira, que estoy libre, ¿no? Y ahora al revés, ahora acuden a ella Claro. para hacer trabajos, ¿no? No me extraña, te digo, porque es una profesional súper seria y súper Competente. y competente y que sabe estar en el punto ese de dar y de estirar lo que se puede Sí, sí, según sí, la sí. producción que tengas. Sí, sí, sí. Y hacíamos un equipo genial y lo seguimos haciendo, ¿eh? Que Sí, hemos igual, quedado no, muchas veces sí. con Paula, en esto que hicimos de David, Eso es, Laura, eso es. de Zaragoza, Berlín. Ya estaba allí y volvemos a sentir esa química de antes que teníamos, ¿sabes? De ese hablaremos Teníamos- luego un te- poquillo. Sí, teníamos una cosa que fue el 3 eran 3, que fue lo primero que se hizo como en la autonómica, que además fue una historia porque, claro, nosotros teníamos nuestro plato, trabajamos en la tele una coproducción en directo y de repente al entrar la autonómica todas las productoras de momento salieron de allí y nosotros tuvimos que buscarnos la vida y esto fue como lo primero que se hizo en plató de autonómica, ya siendo autonómica, pero teníamos como 2 meses para hacerlo, o 1, y había que hacer 75 programas. Y entonces eran como... Cuando empezó la serie ni siquiera estaban escritos todos los programas. Claro, claro. Había como 10 o 12. No, se iban escribiendo sobre la marcha. Se iban escribiendo y la marcha es que llegamos a un punto en el que ya no había programas para hacer. No había material. Y entonces acabamos a las 12 de la noche de grabar en la tele, desde las 7 de la mañana. Nos íbamos a la Plaza Santa Cruz, que teníamos ahí la productora, con Félix y demás. Estábamos algo, bueno, nos sentábamos allí, pero Patri y yo nos subíamos arriba porque teníamos los guiones del día siguiente. Entonces leíamos lo que fuera así un poquito, ¿sabes? Y nos íbamos a dormir, a las 7 estábamos en la tele, y entonces ella me organizaba de manera, decía, ahora que viene ahora, que es que no me... Dice, ¿te acuerdas que ahora entra tal, que es lo de la cena en el sofá y no sé qué? Ah, vale, entonces entra uno por aquí, el otro sale, vale. Lo que leímos anoche, ¿no? Sí. Y lo hacías y encima no podías repetir, porque había que hacer 5 capítulos al día para que nos Yo estuve saliese. varias veces, sí, estuve 6 o 7 veces. Entonces aquello era como... Era como... De repente decías, no sé qué estoy haciendo, no sé si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Claro, es que también fuisteis a parar con uno bueno, con Félix, en esa época. Como has dicho, has nombrado a Félix, digo, ahora te iba a decir, ¿cómo llega Félix Papi. a tu vida? Feliz, pues nada, pues mira, te he contado eso de que yo curraba en la tele anterior y cuando llevaba trabajando en esa tele, pero también era una cosa rara, porque yo tampoco tenía un sueldo, yo seguía estudiando, entonces yo tenía una rebaja. Claro, sí, el tema de las becas. Una beca Un porcentaje. y pagaba un porcentaje, luego sí que acabé cobrando algo tal igual, pero cuando llegó el punto de que llevaba 2 años muy largos ya trabajando para ellos, a los 3 debían hacerme fijo. Y entonces una mañana me coge Paco Cester, me dice, serio, vete a la administración que no sé qué pasa. Y yo ya lo miro y digo, madre mía. Y entonces me mandé a la administración, allí me dijo, señor Jiménez, mira que es que no necesitamos más realizadores este verano tal. Y digo, pero si yo no cobro de realizador ni cobro de, ¿sabes? No, pero es que ya tal, así que... Y bueno, me dijeron... Esto ya estaría. Pero como nosotros ya hacíamos el Lobo y yo ya tenía mis links con esta gente y con Félix, sobre todo con Javi y demás, pues ya me empezaba a sentar mejor con ellos que en mi trabajo de la tele. Pues al día siguiente de que pasara esto me dijo Félix, me ha venido no sé quién a decir que a lo mejor se puede reconsiderar y le he dicho, no te preocupes que ese ya está contratado. Y entonces me contrató Félix, que fue uno de los primeros, con Óscar Abadía, figura de la infografía. Tal. Sí. María Mengualén, Chicho Piñán, que yo creo que también entraron en esa esos época, tiempos. haciendo prácticas de LMPS. Sí, pues también venían de allí, de la... Y... Bueno, los dos de tu clase. Claro. Es decir, Estopi también, claro. Sí, Estopi también. Y Martín. Sí.
Y nada, y entonces, pues, de repente, ya hacíamos El Lobo con Félix, pero claro, como yo trabajaba en la tele, lo que pasa es que yo ya, mi alma estaba con él y con la banda, ¿sabes? Y entonces, pues, que a lo mejor también eso fue algo de que, por lo que a la tele no le gustó, que yo era más afín de Félix que de la tele en aquella época. Entonces, pues bueno, pues fue sencillísimo. De repente me dijo, ya estás, no te preocupes de nada, que a partir de ahora... Y desde entonces, que aquello yo creo que sería el 2000, 99, sí, 2000, sí, 2001. Sí, sí, el 99 es cuando se empezó con El Lobo. Pues hasta ahora mismo... Non-stop. Non-stop, ahí, y eso es muy guay, porque Félix ha sido el que me lo ha dado todo, el que ha confiado en mí, el que me halaga y me alaba y me... ¿Sabes? Y me llama, o sea, le parezco un cámara, y eso siempre para mí ha sido... Hombre, yo, mira, no hemos guay llegado con al él. Oregón, pero sí que es verdad que siempre, a mí en conversaciones siempre era con las películas, por ejemplo. Las pelis, claro, que las pelis llevaban el arte que llevaban. Entonces decía, es que Dieguico... Entonces es verdad que eras como uno de los hijos televisivos. No vamos a quitar a Samuel. No, Samuel es hijo de verdad y es un figura y televisivo también figura. Y hace las cosas muy bien. Sí, pero tú eras el hermanico de Samuel. Sí, y ya te digo, y entonces las pelis esas eran muy guays porque nos hacíamos ahí, nos hacíamos... Eso es una barbaridad. Corto ahí, y yo intentaba interpretarlas, intentabas imitar cosas de las pelis, pero a veces no tenías tiempo y tenías que hacer cosas... Corre, que te pillo de otra manera para sacar lo que... Pero bueno, bien, yo... Y luego recordaremos alguna de las pelis, que ha habido alguna guapa, de las que has tenido que manejar tú como has podido. Sí. Decíamos también Armengoz, otro de los que ha ido compartiendo camino ha sido Yetano, ¿verdad? Sí. O sea, de Jorges vamos servidos en este sector. Sí. Lo raro es que tú no te llames Jorge. Está. Sí, Jerez, Armengoz, Asín, Yetano. Muchos. Sí, pues Ripa también, claro. Pues sí, con Jorge también. Jorge, lo que pasa es que yo, a raíz de tener relación con gente y demás del audiovisual, de artistas de todos los colores, pues decidí comprarme una cámara también, porque me salían 1000 cosas y entonces, pues bueno, invertí. Una vez que tuve oportunidad, me compré una cámara y entonces hago montones de cosas que son aparte de la tele. Pues hago teatros, hago videoclips, tal, y ahí es como mi rollo con Jorge Yetano. Él me llamó porque venía de Dubái también, que había estado allí una temporada, y fue todo por la cámara, porque me dijo, hostia, tú te has comprado esta cámara, la he estado trabajando de allí, quedemos, veamos, y me la enseñas, tal. Acabó comprándosela y además eso nos venía bien a los dos porque teníamos 2 cámaras iguales, podíamos hacer teatros, podíamos hacer cortos, podíamos hacer historietas, y entonces empezamos a hacer cosillas con Jorge. Y hicimos un corto, Sebastián, que fue ya con Alberto Lacasta. Sí. Y Alberto Andrés Lacasta es. Alberto Andrés, sí. Y acabamos. Sí. Y con él, y con este mundo, aparte de la tele, con Jorge Yetano, Alberto Lacasta, hemos hecho también el docu de Cabeza Bolo. Sí. Ahí llegaremos, pero vamos a ir por el camino revisando algunas cosas. Has nombrado antes, hemos hablado de un Javi que era Coronas, otro Javi Martínez París. Claro, tú estabas de ayudante de realización con él en Los Lobos, ¿no? Sí. Otro polvorilla, ¿no? Este era crack, bien de energía. Otro genio. Genio de verdad que es un genio porque tiene una cultura terrible, tiene ese punto. A mí me enseñó a llevar el pulso en control de realización. Yo, de verlo a él como es un tío nervioso y es un tío que necesita, pero cómo mantiene el pulso de la realización, eso ya no se ve, ¿sabes? Por ahí. Y yo un poco lo aprendí de él, y yo, claro, fui su ayudante de realización. Yo estaba ayudante de realización porque mezclé tal. También realicé el lobo alguna vez. Me acuerdo de realizar 3 o 4 lobos el día que murió el padre de Javi. De repente, además ese era un día que no sé por qué yo no había aparecido por la tele a las 5, las 6 o las 7 de la tarde. Y me llama Félix, me llama María, me llama todo el mundo, y yo... Y de repente, cuando cojo el teléfono, vente para la tele, tal, no sé qué, esta noche realizas tú. Joder. Y así fue mi primer lobo. Pues si estabas de cerveza, se te pasó rápido el asunto, ¿eh? Con Carmen París y Amaral. Uy, buah. Entonces fue como, me cago en la mar. Pero bueno, yo ya te digo, siempre, tenía tan mamado el rollo, ¿sabes? Que no tenía miedo de hacerlo, ni me costó tampoco. Pero porque con Javi aprendí mogollón, y sobre todo en ese punto de estar en plató muchas horas, de haber estado antes en Antena Aragón, de plató, ya te digo, con un plano medio, simple, sencillo,
que no sabías qué hacer con él, que intentabas de voy a hacer un pequeño zoom a ver si... No me dicen nada. No dice nada bien. Hostia, chulo eso, guay, mola. Y decías, bueno, vale, adelante. Pero por divertirte tú un poco Claro, y claro, entre claro. aquella. Y entonces ya con Javi fue otro paso, paso más allá. Porque él confiaba en mí a saco en plató. Yo iba con la cámara. Mira, hay una anécdota de esto que es muy guapa, que es que un día, como cualquier otro, entra la gente de público, quedan 20 minutos. Ya la gente está preparándose las cámaras del directo, quedan 15, entra la gente a plató, empieza a saludar a Luis, no sé qué. Yo digo, me voy a salir. Yo llevo la cámara al hombro, la cojo, me salgo hacia la sala de espera, escucho 5 y me siento allí, me fumo un cigarro. Y cuando me estaba acabando el cigarro digo, hostia, 5, ya queda poco para los 5, ya queda poco, nada. Un cigarro dura 6 minutos. Entonces cojo la cámara y cuando me la echo al hombro y entro al plató, baja María por las escaleras corriendo, ¡prevenidos, prevenidos! La gente no se había sentado, la gente del público estaba de pie saludando a Luis, yo estaba en la puerta del plató, ¡prevenidos! Porque Conti, esto que te decía del calor, se iba a pique, entonces el anuncio que había era el que quedaba. Se había ido 20 segundos claro, y claro. entrabas. Claro. Entonces, yo me echo la cámara al hombro, hago así, veo a Luis al otro lado del plató y ya escucho a Javi, ¡picha la 4! Y yo ya voy entre la peña, llego, Luis, y 3, entro, ¡pum! Luis y yo. Y entonces dice Luis, ustedes pensarán que aquí en la tele está todo preparado. Pues a veces las cosas no son como uno piensa, tal, no sé qué. Era una entrada en blanco que duraba como 15 segundos. La salvamos perfectamente. Qué bueno. Nos fuimos a... Ya el ordenador volvió a su ser, metieron la publi que hasta la cabecera del programa. ¿A ti te pusieron oxígeno? Y ya todo el mundo se quedó arriba en control. ¡Hostia puta, tíos! ¡Oh, gracias, lo hemos sacado! Tal. Salvada en la el raya. Luis, tal, la gente allí en el control aplaudiendo, como diciendo, pero esto lo hacías todos los días. No, esto se Estaba nos ha ido de las fumando tan manos, tranquilo. pero claro, y todas esas cosas. Entonces, con Javi y yo tenía una confianza en mí brutal y yo en él. Y entonces, siempre que pasaba lo que sea, eso, cuando eres realizador siempre tienes a alguien en plató porque tú estás arriba dando órdenes y es muy complicado porque a veces parece sencillo, pero 3 cierra, 4 abre, cuidado que viene por aquí, algo se lía y aquello explota. Entonces, o sabes cómo atacarlo y por dónde sujetarlo, o entonces siempre es necesario tener a alguien en plató que digas, toma la responsabilidad de seguridad, esto, ¿sabes? De decir, yo no sé lo que está pasando ahora en plató, pero sé que si te pincho y tú sabes y tú estás con el tipo, sabes, el tío se sale, va, pero yo me quedo en general de la mesa, el tío entra, se sienta, plano corto, ya está todo salvado. Sabes que alguien te lo salva. Sí. ¿Sabes? Y entonces Claro, ese claro. punto yo era el de Javi y me sentía muy guay porque tenía un poder ahí Claro, claro. y encima me ponía a hacer yo mis planos porque yo y siempre pues eso pues Y decía, bueno, pues bien. Ahí que yo está, siempre como me innovando. lo Bien. sí y de ayudante con Javi ya te digo, o sea, tenía mucha libertad y aprendí un mogollón con él y del propio programa. Claro, de claro. estar ahí noches y noches, hicimos 600 logos. Es que los directos... Y Pero más es que, en un programa en así. Lobo, tío, hicimos de todo, ahí vino todo el mundo. Era un late night hace 20 años, Claro. por el que pasó, mira la lista, o sea, es que, Sí. cualquier famoso que... Porque era una cosa de gente que estaba de promoción, que iba de Barcelona a Madrid, Claro. nosotros los trincábamos a medias, Paradica aquí. y le decías, quédate a cenar, te ponemos un hotel guay, te vamos a hacer una entrevista en la que vas a salir Madre mía. súper bien. Y entonces, pues la gente se iba quedando y allí vino todo el mundo, tío. O sea, aquello fue una escuela Es para que eran todos. los músicos, pero es que eran escritores, políticos. Exacto. O sea, actrices. Sara Montiel. Ya te lo hemos dicho a la vez. Hostia, es que me ha venido a la cabeza Sara Montiel. Sí, Chicho Ibáñez Serrador. Sí. Martínez del Compás, vinieron, o sea, músicos de todos los colores. Bumburi, Amaral, Magdalena París. O sea, todos. Mucha peña, muchísima ¿A ti gente. te tocó hacer de músico alguna vez de relleno de banda o tú no? Hombre, les tocó. Hombre, sí, pidió algún día que eso lo pudieras solventar de otra manera. Humberto Tocci, Oregón, Humberto Tocci, Félix era bajista, Paco Cester estaba en la guitarra. Había 2 chicas de becarias que estuvieron haciendo los coros y José Luis Millán era batería. Hombre, ese era el clásico. O sea, yo me acuerdo José Luis que lo tenía más visto que para qué de baterías allí. Claro, porque... Claro, Félix músico y Paco también, Paco Cester Sí, músico también, claro, sí. o sea, eran de verdad. Sí. Eso hemos hablado alguna vez que, claro, las bandas que había de relleno del que venía de paso Claro, eran es que músicos. a veces, sabían pero- dónde echar la manica. Hombre, claro. Otros en el Oregón a estas alturas seguimos sin saber dónde echar la mano. Sí, hombre, ya. Pero bueno. Sí, pero que aquello era como... O sea,
sea, era en directo, tío. Allí se hacía música en directo, se probaba la banda, había a veces 2 actuaciones. Entonces eran alardes, o sea, Claro. para el tiempo en el que lo hacíamos, durante el tiempo que lo estuvimos haciendo, y lo que hacíamos allí era muy guay, porque había un circo enfrente de la tele. Iba María, la productora, oye, pero tenemos un programa aquí en la tele de tal, no, ¿podemos meter 2 elefantes en plató y una jirafa? No sé. Hostia, venga, tal, y de repente hacíamos eso y de repente tenías 2 elefantes en plató. Y había que lidiar allí con lo que... La poca vergüenza en la producción también es fundamental, ¿eh? Hombre, obviamente. O sea, poca vergüenza en el buen sentido de decir, no tener vergüenza y decir, venga. Y sobre todo para un programa como este, Claro. ¿sabes? Que era... que encima era una cosa de Aragón, que era lo primero que salía así de noche, con gente de aquí, que veías actuaciones de aquí, gente de aquí y de fuera, pero hecho aquí. Entonces era como... Eso molaba mucho. Seamos salvajes y seamos... Dentro de la línea que hay que llevar para que la tele y para que tenga un estándar adecuado, hagamos lo que... Y entonces ahí es donde te digo, ahí aprendimos todos... Claro, porque tú recuerdas qué pasa para que de repente aquello... Hay más cosas que nos iremos volviendo algunas y a otras no, porque son muchos eventos que te tocaba, el día de Aragón o el día de tal, el día cual. Si en alguno te viene que hubo alguna cosa extraña o llamativa, tú me dices. Te digo. Pero de repente se pasa a la televisión aragonesa, a la televisión española en Aragón. ¿Cómo es esa movida? Que de repente, casi de un día para otro, ¿no? Se para y... Sí, yo lo recuerdo muy... ¿Cómo os llega la noticia de decir pues que no tenemos curro por aquí? Pues bueno, Félix lo cuenta muchas veces y Félix era nuestro jefe. Estábamos ahí debajo 20 o 25 haciendo el programa y íbamos surfeando siempre pues distintos contratos, casi con una gente, con otra, tal, y el programa siempre iba para adelante. Pero llegó un punto en el que pues alguien planteó el que no siguiera. Entonces, pues eso, pues de repente lo cuenta Félix que él fue a la tele y le dijeron que probablemente no seguiría y tal, y entonces estábamos los 30 de la productora esperándolo para ver qué noticias nos traía y entonces cuando vino, por lo visto hizo una parada por ahí, habló con Atares, con gente de tal, con cual, no sé qué. Eso es curiosísimo. Ya lo contará él o lo habrá contado. Y bueno, pues la marcha es que de repente no sé cómo ni de qué manera nos convertimos en gente de televisión española. O sea, de repente sin hacer ninguna posición ni de nada, pues alguien hizo no sé qué y de repente yo de repente entré de ayudante de dirección en televisión española a hacer Que viene el lobo. Claro. Allí, ¿no? Y recuerdo los primeros días, o sea, ¿recuerdas las instalaciones de Ruiseñores? Sí. Pues nos fuimos el director nuevo que había venido, yo creo que Pepe Quílez salía entonces hacia la Autonómica, o estaba ya y entonces llegó un tipo de Barcelona que se llamaba Toni Vidal, que de repente vio el lobo y le pareció lo mejor del mundo y dijo, esto hay que hacerlo aquí por mis huevos, que lo vamos a hacer. Y entonces nos íbamos Félix, él y yo, y alguno más, a localizar dónde podíamos hacerlo. Y me acuerdo de estar, por ejemplo, dentro de la piscina que había en Ruiseñores. ¿Te acuerdas que en Ruiseñores, en Televisión Española, había una piscina? Sí. Pues ahí se planteó por una carpa y unas gradas y un no sé qué. Y al final pues acabamos haciendo una cosa diferente que era pues una cosa que hacíamos en plato que era como la parte de atrás del garito y de lo que era la actuación, y luego la actuación en sí las hacíamos en un teatro. Y entonces ahí venía un montón de gente. Centros cívicos. O sea, en los teatros, los salones o teatros de centros claro, cívicos. Y entonces te planteabas como que era lo que acabó siendo el lobo en aquella época, pues eran esas actuaciones y la trastienda de un poco donde allí pues había un poco de humor que hacías enlatado entre semana y luego llegaba el día te ibas al teatro, venían 3 invitados, grababas la historia y bueno, pues allí en Televisión Española, ya te digo. Y fue muy guay porque de repente tienes otro mundo, porque vienes de la tele de aquí, que era una tele ni siquiera la autonómica, Claro. que era como era, y te vas a Televisión Española donde allí no podías pisar detrás de la raya, porque si pisas detrás de la raya, cuidado, porque tal, si tocas aquí, no sé. Sonaba una alarma, ¿no? Hostia, era como... Y era todo... allí no podías meter un pincho en ningún ordenador, todo lo tenías que pedir, todo... Pero perdona, equipo ibais más o menos el mismo. O sea, Javi, por ejemplo, también va para allí, ¿no? Sí, Javi va de realizador, yo de ayudante y de cámara y tal, y más o menos... Y el equipo el habitual. El equipo habitual, sí. Y bueno, pues ya te digo, era complicado porque ya no era el lobo que hacías en directo que te decían, ya, a tu marcha. 2 horas, aquí para allá y tal. Aquí había que
coordinar muchas cosas y empezabas a hacer ya algo que no era en directo. Que eso también te quita del control de realización, tal. Claro. Yo como realizador, esos ratos de voy a 3, voy a 4, de la pelea esa que... O sea, de repente eres el responsable de que aquello no caiga en 2 horas. Claro. Entonces, ¿sabes? Eso te da un rollo que es diferente al falso directo. Entonces, esto ya empezó a ser un poco falso directo porque, claro, tenías que grabarlo de tal, grabarlo otro, luego juntarlo, luego ajustarlo y tal. Y bueno, pero fue una época en Televisión Española que cuando pensábamos que casi íbamos a morir ahí... Porque, claro, la tele ya no quería el lobo y ya... ¿Qué vamos a hacer? Pues empezamos ahí y fue como un aire muy guay para nosotros. Y para Félix, sobre todo, que imagino que diría... Bueno, me levanto aquí, lo que sea... Hacer sangre. ¿Sabes? No es el único que hacéis, ¿no? Porque hicisteis... Yo lo que no sé si fue solo para fiestas o algo. Hicimos a la 1 en la 2. A la 1 en la 2 es una cosa que eso fue lo primero de todo, que fue una móvil en la Plaza del Pilar, durante los Pilares. ¿Y eso quién lo montaba? Bueno, la propia televisión, claro, ahí sí que era personal de la tele. Sí, todo Televisión Española. Además, que es lo que te digo, que cuando trabajas en Televisión Española todo es... tu chofer, vaya, no sé qué, tu tal, el trípode, no sé qué, el otro... Según el convenio, además... Y todo está en su, ¿sabes? En su sitio, y es una manera de currar que dices, bueno, pues bastante diferente a la que veníamos, pero bueno... Yo creo que allí nos llamaban los pies negros, la gente de la tele. Porque claro, la gente de la tele de allí, de la 1, no entendía como nosotros habíamos entrado allí. ¿Estos? ¿Y esto es donde viene? Esto según qué convenio está. Esto es claro. Y entonces de repente era como... Y había gente que se te quedaba mirando cómo trabajabas, que venían y te decían, hostia, macho, ¿tú qué le das? Porque yo realizaba la movida, llevaba la cámara al hombro y me decía alguno, pero... Me acuerdo de lo primero que hicimos, Javi Martínez, y, hostia, ¿cómo fue? Sí, había que hacer algo con Amaral en el principal. Ajá. Y entonces pedimos una cámara, no nos la dan, entonces nos dicen, no, lleváis esta cámara. Y era un tío de Televisión Española que estaba allí, tío súper majo, Manolo se llamaba, que estaba allí pues eso, solía hacer cosas en la ciudad deportiva del Zaragoza, tal y cual. Y bueno, y entonces llega Javi Martínez en los camerinos del principal y le dice, pues mira, Manolo, tienes que hacer, coge la cámara, por aquí vendrá Marisol, se mete en el camerino como que se está colando en el de Amaral, tú te quedas ahí, luego llega Amaral, la coges, no sé qué, y cogió Manolo y me dijo, toma, hazte tú la marcha, que yo... La gente que está acostumbrada también a su burro tal, y nosotros llegamos allí a partir la pana y a hacer cosas de todos los colores. Entonces, ellos, bueno, nos dejaron vivir, no se integraron tampoco. Había gente que sí, los cámaras de allí, Javi... Roberto, estaban encantados con nosotros porque hacíamos cosas más salvajes, más de otras maneras, de otros colores, y ellos estaban ahí como diciendo, venga, vamos a aire fresco a lo que sea, ¿sabes? Claro. Y había gente que era muy válida, un tal Mata, que era un tío de mantenimiento, que era un jefe, no podía, el problema que tuvieras te decía, no te preocupes, todo así, ya está, bañado, todo está bañado. Entonces ahí también me junté con gente muy guay y aprendí cosas, aprendí cosas muy adecuadas. Y maneras de currar que no eran las que llevábamos nosotros habitualmente. Pero bueno, otra época. Un orden diferente. Sí. Volvéis, porque no podía ser de otra manera. Llegado el caso, se vuelve con el Lobo, nuevamente allí a Antena Aragón, ¿verdad? Uh-huh. No solo el Lobo, que como hemos hablado ya un poco de la dinámica del Lobo, el camarote de los hermanos Mars haces tú también, ¿verdad? Con Luis Alegre. Con Luis Alegre. Eso eran entrevistas. Eso eran entrevistas. Pero es que eso llegó a un punto ya que... O sea, de repente teníamos un montón de programas, porque antes, o sea, hacíamos Que Viene el Lobo, pero a la vez que viene el Lobo... Sí, se solapan los programas ahí, claro. Hacíamos varios, hacíamos pues el infantil, que hablaremos, el no sé qué, no sé cuál, y otra cosa de las que salió fue ir los sábados, fin de semana, a Madrid a hacer el camarote, con Luis Alegre y con... ¿Con Quinto Cara? Y con Quinto Cara. Y nos íbamos ahí... Con sus Penélope Cruz, con su... Sí, pues el Zapata, Penélope Cruz, Figo, o sea, de todo. O sea, hicimos 200 o 300 entrevistas. Madre mía. De todos los colores. O sea, íbamos durante un año todos los sábados. Cada sábado llegábamos al Palace o al Wellington, montábamos en una suite la técnica en la habitación, en el sofá salón montábamos 2 cámaras, Jorge iluminaba. Estaba pensando además, digo, ya estaba ahí Jorge iluminando. Estaba Jorge iluminando, Dani Horta sentado a sonido a mi lado, en la cama, los dos sentados en la cama, con el rack delante, los cables hasta el otro cuarto, y en el otro cuarto Jorge iluminaba, Nacho Estopiñán se ponía en una cámara, y cuando empezaba la movida, Jorge Armengol se ponía en otra. Porque él se ponía a iluminar, pero yo le daba, ¿sabes? Eran 2 personas, como tú y como yo decía, bueno, Jorge, tú te vas a poner en el plano de la invitada, plano medio, ella que casque, tú lo toques,
¿sabes? Más o menos. Y luego estaba Nacho Estupiñán en la otra cámara y era acojonante porque preguntaba al gacho, se ponía a contestar la chavala y con la otra cámara empezamos a hacer travels, perfil, escorzo, no sé qué. Y hasta que volvía a preguntar, que le decía, stop, volvía medio o general del asunto y volvíamos. Y entonces allí nos hacíamos 5 entrevistas seguidas. Llegábamos toda la mañana de viaje, llegabas a la mediodía, montabas de 4 a 5 a 1, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Hacías 5 entrevistas a 5 tal y te ibas a cenar y al día siguiente de vuelta. Y eso era el sábado, porque en esa época pues hacíamos el Sacadula, hacíamos el Generación Red, hacíamos el Lobo, hacíamos como 5 o 6 programas todas las noches en directo, aparte del sábado esto, por las mañanas grabábamos el infantil y era como... Y de rebote los trabajos que te salían fuera de allí. Es decir, por ejemplo, con Aurea... Hostia, con Auri sí, con Auri hice muchas cosas. Auri me la presentó Félix. Claro, amiga de Félix. Que había currado, hizo documentales con él en la prehistoria. Claro, claro. Y a mí me la presentó como, mira, este va a ser quien te... Porque Aurea necesitaba gente que funcionase con la cámara y que editase y tal y cual. Le dijo a Félix, pues ya lo tienes. Y empezamos a hacer movidas, hicimos gente con gancho. Sí, sí, sí. Que eso estuvo muy guay. Ese yo lo vi en su momento sin conocer a Aurea, que luego me la presentó Alfonso Palomares. Me dijo, dice, te voy a presentar a la guionista de tu serie favorita, que era Vientos de Agua, de Campanella. Claro. Y eran co-guionistas los dos. Claro, es que luego se fue a hacer el nombre... ¿cómo se llama la peli de Campanella? El nombre de... No, el hijo de la novia. El hijo de la novia que estuvo en... Yo creo que Aurea, o sea, Campanella llamó a Aurea para que se fuera a escribir con ella a Argentina un tiempo antes de que saliera la peli. Y la tía era una crack, es una crack. Lo que pasa es que, bueno, que pues eso, lo que hacíamos era a través de la SMRU, que es la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana. Ah, sí, eso es lo del gancho, gente con gancho, sí. Claro, lo tengo, de hecho, tengo el DVD. ¿Tienes el DVD? Sí. Joder, pues qué sudores. ¿Querrás una copia? No, pues lo tengo, en algún disco duro lo tengo por ahí, que yo no tiro nada. DVD. Sí. Pues lo que hacíamos era otro de los curros era rehabilitación del gancho. Todavía no existían las armas ni nada de eso. Nosotros grabamos cómo se generó todas las armas. Y todos los locales que allá había, que más o menos eran históricos, una panadería de mil no sé qué, no sé cuál, pues entrevistamos a las familias que quedaban, entrevistamos a las distintas etnias, a los gitanos, entrevistamos a todo el mundo. Y con todo ese material, que yo creo que un poco pagado estaba por esto de los MRU, de las viviendas y de tal y cual, nosotros aprovechábamos para cada vez que veíamos a una marroquí o a un, ¿sabes?, por la calle, decíamos, espera, ven para aquí. Y con Aurea y Gaby, su marido, que... Italiano. Sí. Gaby Perezán. Sí. Bueno, un gacho peculiar también y muy guay. Yo ya te digo, me pateaba el gancho con él y de ahí hicimos pues el docu que bueno, más o menos funcionó y durante varios años estuvimos grabando pues talleres y cosillas del gancho. Había uno que salía de heroína, de superhéroe Marisol, ¿verdad? Es que eso fue otra movida. Eso también para el ayuntamiento, para lo de la mujer. Eso fue la Casa de la Mujer. Sí, eso fueron unos spots que hice, y además los hice yo y no los tengo, tío, es lo único que... Pues yo eso creo que sí que lo tengo... Hostia, pues... Yo los vi hace unos meses. Pues yo los he visto hace unos meses. No hace falta que seas un superhéroe, o sea, era como ayudar... Era como en una habitación de una casa, además, ¿verdad? Que salía sí, además todo eso, ya te digo, fue una producción bastante guay. Aurea, el atrezo y la escenografía la hizo San Martín. Sí. Es que solo... ¿sabes por qué fue? Porque la charla que tuvimos aquí con San Martín, yo los vi. O los tengo, o los encontré de alguna manera, pero fue para hablarle de eso a Oscar. Sí. Pues hostia, me acuerdo que me dijo, Auri, ¿tú te harías esto? No sé, y dije, claro que sí, tía. Y entonces fue como lo primero, alquilamos una Baricam en Madrid, una cámara que gordísima, nos fuimos ahí a grabar no recuerdo, estuvimos por Torrero en una casa que alquilamos y la atrezó allí. Y bueno, sí, perdona, nos fuimos por ahí, no. Si fuisteis a Torrero, un poquito de respeto, te lavas la boca para hablar de Torrero. No sabía dónde, no recordaba exactamente. Mira, lo hicimos en la cárcel, en los edificios que había delante, que todavía los acaban de hacer entonces. Sí. Y estaban vacíos. Y entonces ahí alquilamos. Entiendo cómo... Sí. Pero ya te digo, o sea, eso es hace... Sí, eso hace unos días. Hace bastante. Y eso me lo comí, o sea, además había una especie de truco. No hace falta que seas un superhéroe para que ayudes en las labores de la casa o lo que sea. Y entonces de repente un maromo, que es que no me acuerdo, te lo juro, pero creo que se convertía y hacía y se convertía en un superhéroe que se ponía a hacer las cosas de la casa. No me acuerdo cómo resolví aquello, pero eso ya te digo, que me lo hice yo con no sé, diciendo, bueno, voy para adelante. A la par también con la factoría Zapatero, que
lo que hablamos, bueno, ya hemos hablado un poco también de ellos, del 3 eran 3 o de la Sacadula o del Oregón, aún pasaremos un poco por allí, pero del Vaya Comunidad, que fue otro late. Además de todo eso, curras también hace una división de audiovisual, el Temple. Sí, Teatro sí. del Temple, y ahí haces... Ahí tuvimos mucho rollo varios. también. O sea, mira, te nombraron hace poco, fíjate, fui a una visita ahí en Casetas a los de la Asociación de Amigos de Zaragozanos del tranvía y del ferrocarril y el tranvía, y decían, pues aquí estuvo un compañero tuyo, Sí. tal no sé qué, y me enseñaron el vagón. Y el otro día me puse a revisar imágenes del Ventajas de viajar en tren. Ventajas de viajar en la tren. obra de Carlos, sí. de Carlos, que estabas en el texto de Orejudo. Orejudo, sí, es verdad, sí. Sí, ese es de Orejudo, de Antonio Orejudo, creo. Y me dijeron, mira, en este vagón tu compañero ahí estaba dándole al asunto. Buah, Sí, pues sí, aquello sí. fue muy heavy también porque hicimos... Con Ocaña, con toda esta... Sí, Ocaña, Laura, come la cueva. Claro. Ese fue el plano medio más largo que he hecho yo en mi vida. Porque claro, aquello es una obra de teatro. Claro. Entonces planteamos toda la situación y dijimos, bueno, pues hagamos un par de cortos como primera tirada y es como acción. Y Ocaña empieza a hablar y se clava la obra entera, de hora y media, Sí. en plano medio. Es que es mucho. Sí. No, hombre, quiere decir que lo fracturamos, lo Sí, estructuramos de alguna manera, pero sí. No, pues con Carlos Martín tuve mucho rollo también, porque la cosa Siempre salió... hicisteis. Hicimos varios cortos antes de... Hicimos una cosa que se llamaba El Hombre Quieto, Sí. que bueno... Con J era ese, ¿verdad? Puede ser. Carlos, no, ese fue siempre. Ah, vale. O sea, el primero que hicimos es El Hombre Quieto, que era un tío que lleva sus miedos del desierto, entonces fuimos a los Monegros con Carlos, hicimos allí y la cosa funcionó bastante bien. Y entonces dijimos, vamos a hacer otro. Y de repente hicimos El Siempre que era un texto de Carlos y de verdad, años después Jorge y yo siempre lo tenemos ahí como, hostia, El Siempre es una cosa de estas que enseñas Sí. porque dices, hostia, esto lo hicimos tú y yo. Y bueno, tú y yo, Carlos, demás. Sí. Y el hermano de Sí, Carlos. pero técnicamente, sí. Y es una cosa que tiene un gusto. Bueno, allí salía pues Usón, Sí, Fran Fraguas, todos. Gaby Latorre. Gaby Latorre, Sí. bueno, Ricardo Joven. Ricardo Joven, Sí. un montón de peña ahí, súper... Y aquello lo hicimos en Poleñino, Hostia. en Casa Laguna, con Raúl, el herrero, Ostras. que era acojonante, era un tío que llega el primer día y dice, bueno, veganos, porque le hacía la comida, ¿no? Entonces, vegetarianos, nada, no tenéis nada, no sé qué. Organizó aquello, a mí nunca me faltó una caña, una latita, un no sé qué, allí. Y hubo una anécdota también que era como, de repente había que grabar un planito con unos que eran unos alquimistas y entonces usaban pociones y había que usar pues unas setas o unas cosas y dije, bueno, cogemos cualquier plantita que haya por ahí que se parezca y dijo... Ojo. Y dijo el Carlos de Laguna, dice, ¿pero qué queréis? ¿Setas? Y dice, pero hawaianas, mexicanas, no sé. O sea, él tenía su... No, muy guay porque fue como una grabación muy de fin de semana de colegas y acabó siendo una cosa muy... Un audiovisual muy enseñable y muy poderoso. Y aparte, de ahí salió el hacer un largo. Me dijo Carlos, oye, ya vale de cortos, ahora vamos a hacer un largo. Y yo le dije, Carlos, pero es que la producción, ¿sabes? No es la misma. O sea, necesitamos, pero tal, no sé qué. Y bueno, hicimos Ventajas de viajar en tren, que pues en unas pocas jornadas de grabación en ese sitio increíble que comentas de los trenes. Claro. Y en un par de cosas que hicimos en plató, pues nos levantamos ahí ese mediometraje que, bueno, que luego tuve que hacerme la pospo, incrustar en el tren ese, la ventana era verde, era un croma. Claro, sí, ella ya imaginaba, claro. Y luego meter ahí Claro, una hora y media de croma, bueno, en fin. Claro. Mis historias. Bueno. Las sé yo. Bueno, es que has hecho 1000, entonces es imposible porque hemos hablado de lo principal, que es de todo lo que no se sabe en general de ti o de tu trayectoria, de los comienzos y de la época de Mili audiovisual, no de la de Ferrol, sino de Mili audiovisual. Quiero decir que has hecho cosas estupendas con Félix o con los Zapatero, con uno con otro. Por supuesto, el Oregón, fíjate, hemos hablado prácticamente del Oregón. Imagínate. Y nos dejamos muchas cosas. Bueno, Fondo Norte, que eso era otra Mili también en sí. Fondo Norte, otra Mili. O sea otra Mili con prisas, ¿no? ¿Te acuerdas? Con prisas, porque claro. Era, si jugaba el domingo el Zaragoza a las 9... Claro. El lunes nosotros grabábamos. Claro. Y entonces, Sí. Y yo me acuerdo de estar viendo el partido a las 11 de la noche allí con Jorge, Claro, allí en la nave. Y ahora escribe lo que quieras y corre, que mañana tiene que estar emitido. Se emitía el lunes noche.
Claro. Lunes noche, Sí, ¿no? sí, lunes noche. Eso era una pasada. O sea, y se pasaban los textos por la noche a los actores para que se los aprendieran. O sea, era una locura. Y por la mañana llegamos ayer a set, vale, tal, este sketch, venga, pupa, 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 listo, otra cosa. Siguiente. Aquí, No. y Bueno, a las 7 O sea, la tiene gente que estar no acá. tiene ni idea. O sea, la Es que gente no tiene ni idea de la velocidad a la que se han resuelto cosas aquí. No, O sea, por eso. Que claro, muchas claro. veces dices, hostia, ¿sabes? La gente que no ocurre en la tele no tiene ese punto, ¿sabes? Claro. Porque tiene esa posibilidad de mimar las cosas, Claro. de que la producción es diferente y de que la producción tiene un dinero metido que es para que salga. Pero la tele es como es y se te come en ese sentido. Sí, de pero esa manera. también te digo que pones a un equipo de estos de convenio de Madrid a hacer una cosa de estas y también te digo que no sale. Seguramente La alfombra roja. se irán con Félix. corriendo. La alfombra roja es un pedazo de proyecto que La alfombra roja es una de las mejores ideas. No tuvo la compañía de las audiencias, pero a mí me parece de lo mejor que se ha hecho en la televisión aragonesa. Seguro. Y probablemente la mejor idea de todas. Sí. ¿Sabes? Seguro. Y lo que le pasó fue que tuvimos un apoyo relativo y una prisa demasiado. Sí, en que todo tuviera ya una audiencia importante. ¿Sabes? Y entonces aquello no se le mimó ¿sabes? No se cebó nada de la audiencia, no se anunció nada, no se invirtió en. Y eso creo que ahí la tele se equivocó, porque nos hicieron correr mogollón para empezar el año con eso, luego realmente no se empezó, lo tuvieron 15 días en una nevera, y nosotros lo hubiéramos tratado. También era un proyecto que era muy ambicioso, ¿sabes? Llegar 3 días a un pueblo, grabar una leyenda del pueblo, con actores que son gente del pueblo. Haciendo un casting para sacarlos. Unos ensayos. Y un casting, llegas y haces el casting. El segundo día haces unos ensayos y el tercero lo grabas. Sí. Y te vas. Y con eso tienes un programa de un pueblo que desarrolla una Increíble. propia leyenda de su pueblo. Y luego proyectarlo Y luego se proyecta. en la plaza Entonces, por la alfombra roja, efectivamente. Pero te juro, yo hay días aquellos que las pasaba, o sea, te lo juro, o sea, aquello eran todas las horas. Yo me acuerdo de poner por la mañana, levantarme, desayunar y ponía una GoPro para grabar un lapse del cielo. Y a las 12 de la noche que acabamos de grabar decía, ¿me he dejado la cámara esa? Pero si no la he replegado. Digo, pues si está. Y había que volver al sitio donde habías dormido la noche de antes, que estaba allí encima de una columna, la cámara puesta, porque eran tantas cosas. Esa pobre cámara diciendo, por favor, que Es que era abrumador, o sea, tenías que estar ahí en 8 sets diferentes, tenías que gestionar tarjetas, baterías, la gente que está aquí, que está allí, el contenido que te llevas, que poco más o menos tenga pues una luz, un sonido, una localización, un estilo de realización más o menos adecuado. Y claro, era hasta durante los 3 días, hasta la grabación de la leyenda, que había que atrezar, vestuar a la gente, Claro. atrezar los sets del pueblo. Claro. No, todo. Y era como ir puerta por puerta para conseguir un brillo o un no sé qué. Recuerdo a las 12 de la noche en Caspe, en la catedral, diciendo, hay 15 tíos aquí, tenemos que hacer 6 planos medios más, habría que hacer una transición de no sé qué, es la 1, o sea, de decir, bueno, pues quitémoslo toda la cabeza, vamos a ver cómo apañamos esto, vamos a intentar recolocar la situación de alguna manera para grabar algo y poder irnos de aquí a las 2 o las 3. Sugiero que la gente vaya a la carta o donde estén estas piezas y vean. A mí me gusta mucho la de Nuestra Tierra, la de Monreal del Campo. Monreal estuvo muy bien. Giloca, esa es buena, con esa arquera y tal, me acuerdo, esa era muy buena. buena. Has hecho musicales, aparte de los del Oregón, has hecho musicales todos los del mundo, videoclips con Bigot, que eso ya de por sí es otra mili en sí. Nelson Benito, que trabajas mucho con él. Sí, ahora estamos dándole. Carmen París, Amaral. O sea, de todo. Quiero decir, David Angulo, por supuesto. Angulo, Santi Barreche. Que estaba en la banda de David, además. Gandules. El último Aragonés Vivo. O sea, se nos van unas cuantas que han pasado unas cuantas cosas. El último Aragonés Vivo también. Sí. Claro. O sea, mira, hay una historia. Bueno, mira, nos falta, por supuesto, el documental de Manolo Cabezabolo, con La Casta, que has pasado antes un poco por encima también. Anuncios, haces mucho grabación de teatro, ¿no? Pero mira, hay una historia que en sí es bonita y es bonita por lo que es también, ¿no? Que es el de Zaragoza-Berlín, el videoclip que se hizo allí en Murillo, en la casa de Alberto Castrillo y de Blanca Carvajal. El videoclip de
la canción de Zaragoza-Berlín de David, dedicada a Laura, que allí fuimos, por una parte, gente de la productora, allí un poco de relleno, pero fuisteis los técnicos, o sea, fuisteis a currar. Bueno, cuenta, aunque sea brevemente, pero creo que es una forma bonita de terminar la historia. Fuisteis a currar con Paula, al servicio un poco de Paula, pero claro, con tu experiencia, con la de Jorge, tal, Sí. ella flipaba, decía, pero ¿de dónde han salido estos tipos, no? Sí, fue un poco así, y además ella, y bueno, y estaba Patri ahí de ayudante, claro, entonces de claro. repente nosotros realmente queríamos... Sí, bueno, Patri, Irene, también Sí, con bueno, mucha maquillaje, gente, Ana San. sí, pero técnicamente estábamos un poco Jorge y yo, y bueno, y Paula, que un poco dirigió la marcha, y su marido, Sí. que también es cámara, Javi, ¿verdad? Javi, que es un cámara Sí, terrible, estupendo. Sí. de Madrid, o sea, hace La Casa de Papel, hace Claro. muchas cosas. Y bueno, pues claro, cuando llegamos allí, claro, Paula no nos conocía. Claro. Y Ya, las por cosas había que hacer en un fin de semana. fin de Entonces, bueno, pues yo me dejé llevar, ¿eh? Nos juntamos con Javi, con Jorge, todo fue muy tranquilo y muy normal. Lo primero, unos exteriores, ¿vale? Pues unos exteriores. Obviamente, Paula confiaba en su marido y su marido cogió la cámara, se puso a hacer planos de David. Y ellos estaban haciendo planos y yo estaba un poco a mi bola, pero ya monté un monitor, monté mi cámara, empecé a hacer tiros, no sé qué. Y hubo un par de veces que Paula dijo, ¡hala, Javi, qué bonito, tío! Y dije, hostia, no, que es Diego, ¡ah, qué guay! Tal. Y entonces empezó a ver planos y es lo que te comentaba antes, yo disfruto con la cámara. Claro. Y yo ahí lo hice más que disfrutar, es decir, ¿qué queremos con los medios? Pues unos trasfoquitos de su cara, muy cortitos, con un 200, tal. Y entonces Paula empezó a alabarnos y a flipar con la situación, y de hecho, bueno, luego en las presentaciones he hablado mucho de eso, que en Madrid es muy complicado hacerlo todo, tal, no sé qué, y que llego aquí y que hemos hecho una cosa muy pro sin hablarla casi Sí. Mira, hubo cosas que a tiempo real casi, porque Sí. es decir, la comida, yo recuerdo que era, bueno, comiendo, no eran parones, decir, venga, dejamos de comer y hacemos no sé qué, íbamos comiendo y salen los recursos que se toman de la que comida. ¿Te acuerdas que yo dije, bueno, o sea, hubo una tirada que acabó la tirada, Paula dijo, ¡buah, ya está, con esto, vale, para todo el mundo". Porque claro, estáis todos comiendo, todo el mundo riéndose, tal igual, así con un slow motion, con nuestros foquitos, tal, y entonces era un poco lo que yo creía que a ella le iba a gustar. Y claro, y ella de repente ha dicho que se tiene que venir con nosotros a currar, Claro. ha dicho... Yo estuve hablando con ella el día que se presentó aquí, que se organizó la presentación ahí en el Paraninfo, y me decía, vamos, en general, Sí, ese día. pero sí, pero bueno. Bueno, por lo que está guay es terminar con ese homenaje implícito a nuestra Lauri, la Super más Lauri, grande, qué guay. y luego que cuando hablas de cosas de ahora hablas con el mismo placer que sentías haciendo cosas cuando cogiste la primera cámara. O sea que te me va a dar un abrazo ahora mismo. Esto se ha terminado. Yo te lo voy a dar muy a gusto. No hemos hablado de casi nada, sí. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.